Llegó la pérdida y con ella frases interminables. Comentarios que me confunden. Preguntas que no tienen respuesta. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿A quién le hago caso? ¿A quién escucho y a quién no? Si estoy agotado, ¿tengo que ser fuerte? Mi dolor es anulado y al parecer nadie me ve ni comprende lo que estoy viviendo. Bienvenidos a este podcast. Madre, Hijo, soy Claudia Vadillo. yo, Luis Fernández. Nos unirán las pérdidas. Y un montón de híjole que llegarán con ellas. Este espacio es para ustedes. Juntos podremos encontrar posibilidades y buscaremos cómo expresar aquello que se mueve en nuestro interior. ¡Comenzamos! Hola, nos da mucho gusto recibirlos. Estamos aquí muy contentos. Muy contentos. Mijito, ¿cómo te sientes? Porque estamos grabando el último capítulo de nuestra primera temporada. Pues muy contento, muy agradecido. Gracias por la respuesta que hemos tenido de parte de ustedes. Y pues muy contentos y vamos a darle inicio a este último capítulo de esta temporada. Porque Así vamos es. por más. Vamos por más. Hoy vamos a platicar de cómo los adultos acompañamos y enseñamos a los niños a vivir sus procesos de duelo. La verdad es que es muy complicado como papá guiar a los niños cuando nosotros apenas estamos identificando qué es lo que sucede en la vida. Los niños viven muchos procesos de duelo en los que a veces ni siquiera reflexionamos ni los tomamos en cuenta porque ellos también están sintiendo, están viviendo cosas. Ellos pues los cambian de colegio, el abuelito muere, quizás su mascota, los papás se separan y cuando todo esto está sucediendo en la familia, los niños son los menos escuchados. La verdad es que muchos papás o los abuelitos cuando se están haciendo cargo de los niños piensan que ese chiquito o esa chiquita no se está dando cuenta de lo que está pasando. Es una frase que a mí en muchas ocasiones me dicen, es que ¿a poco él se da cuenta? ¿A poco estará sintiendo feo? No, yo creo que no, él está jugando y ni cuenta se da. Y no es así. Los niños, claro que se están dando cuenta y están viviendo sus propios procesos. Y no se diga frente a la muerte de un ser querido. Ahí es bastante complicado porque si como adultos muchas veces no sabemos cómo manejar esa pérdida, pues menos sabemos cómo acompañar o cómo guiar a nuestros niños con eso que está sucediendo. Sí, es un tema complejo, como lo estás mencionando, y también como adultos sí lo vamos transmitiendo, ¿no? Y este pequeño, es el niño, cómo va creciendo con esta cultura de cómo enfrentar este tipo de pérdidas que se van presentando a lo largo de su vida, ¿no? Así es. Me gustaría mencionar una frase que traíamos para iniciar el capítulo que dice, si quieres conocer el espíritu de la muerte, abre bien tu corazón al cuerpo de la vida, porque la vida y la muerte son una, como lo son el río y el mar. Ay, qué bonita. Sí, muy bonita, de Jalil Gibran. Gibran. Ay, Sí, qué bonita. Está muy bonita. Sí, porque mira, cuando vivimos un proceso de duelo, este se va a ver matizado por 4 agravantes, que son el vínculo, la lógica, la forma y el momento de vida por el que estamos pasando cuando esta pérdida se presenta. Y cuando es pérdida por muerte, como tú lo mencionas ahorita en esta frase, nos cuesta mucho trabajo identificar que la muerte y la vida son una. Me encantó la frase porque dice, como el río y el mar son uno. Sí, ¿no? claro. Y Están la verdad conectados. es que están conectados. Y a nosotros nos cuesta entender y comprender esto porque nunca nos lo han enseñado. Ya lo hemos dicho en otros episodios. No nos lo enseñan. Y hoy precisamente estaba escuchando un videíto en el que decía que de pronto somos víctimas de las víctimas porque nuestros papás no aprendieron, porque no se los pudieron enseñar. A nuestros abuelos tampoco se los pudieron enseñar y así se hace esta cadena. Y la verdad, algo que me gusta mucho de esta época es que nos estamos preocupando porque nuestros niños ya no vivan así
estos procesos. Ok. A mí ya me llegan muchos chiquitos, claro, acompañados por sus papás, también están llegando muchos adolescentes, porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces ya estamos teniendo esta conciencia de, bueno, si no sé cómo hacerle, me acerco a un profesional para que mis niños o mis hijos ya adolescentes e incluso los adultos ya podamos vivirlo de otra forma, porque esto sucedía mucho. Claro. Como te digo, aparte, culturalmente, antes, pues los pueblitos o las ciudades eran muy pequeñas y los pueblitos muy aislados de las ciudades. Entonces, ¿qué sucedía? Que en esas poblaciones alejadas, las personas morían y los niños veían de cerca la muerte. Los animales morían porque eran el alimento de esa población. Entonces los niños estaban cerca de este tema, ¿no? Se velaba en las casas a la persona que había muerto. Conforme la vida cambia y las ciudades crecen y los hospitales y los doctores empiezan con... como prolongar la vida. Exacto, con esta pues necesidad de que la vida llegue a más y cuidar nuestra salud de otra forma, pues todo esto se fue alejando de que los niños o las mismas personas tuviéramos el tema cerca de nosotros, verlo de una forma natural. Se dejó de ver así, ¿no? Sí. Ahora en los hospitales y los médicos pues luchan hasta el final por mantener la vida. A los chiquitos no se les permite acercarse a los hospitales y esto hace que ellos se confundan con respecto a este tema. Sí, y ahora, bueno, ahorita con lo de alargar la vida, creo que también viene parte de culturalmente, el humano como que tiende a querer seguir viviendo después de la muerte. Así es. O sea, de hecho hay varios ritos en todo el mundo por ejemplo, en México, el Día de Muertos, ¿no? Que nosotros decimos que nuestros seres queridos vienen y nos visitan de otro lado, o sea, que están viviendo después de este plano, ¿no? Sí. Y entonces es interesante cómo el ser humano siempre está buscando esta pues necesidad, o no sé cómo decirlo, de seguir queriendo de existir, ¿no? Y entonces pasa esto, ¿no? Alargamos la vida, o sea, estamos en busca de querer ser más longevos, etcétera, ¿no? Exacto. Y entonces ahí se pierde, yo siento, o no sé cómo tú lo veas, y si nos puedes aquí ayudar, perdemos también pues esta conexión natural, y por ende perdemos como esta, no sé, como los sentimientos, o están mal acomodados y no sabemos, cuando se presenta, no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer? ¿No? Y entonces pues es como lo transmitimos a nuestros chiquillos. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, ahí? Sí, mira, esto me encanta que lo estemos hablando porque no saben lo importante que es acercar a los niños a este tema, porque ellos, los chiquitos, si les estoy hablando de niños a lo mejor de 4 o 5 años, hasta más o menos 8 9 años, ellos pueden ver a la muerte como algo totalmente natural. A través de su sabiduría, ellos lo ven natural. El chiquito se empieza a desacomodar por todo lo que está sucediendo a su alrededor. Okay. Porque ellos sí lo pueden ver así. Ellos a lo mejor salen al parque o salen a su jardín y en la casa encuentran un pajarito muerto. Y por naturaleza, ellos con mucho cuidado, sin que nadie se los haya enseñado, ellos toman entre sus manitas con cuidado al pajarito, o cuidan por ejemplo, se encuentran a los mayates, ¿no? En las épocas de lluvia, ahí dando vueltas, y con tanta suavidad voltean al mayate o lo sacan al jardín para que siga viviendo. Ellos así viven esos procesos y con mucha delicadeza lo hacen. Si nosotros ahí aprovecháramos esos momentos para explicarles qué es lo que sucedió con el pajarito, por ejemplo, cuando muere el abuelito o muere un papá o mamá, incluso muere algún compañerito del colegio, porque esto sucede. Entonces, podríamos nosotros ayudarle a esos chiquitos a que puedan expresar sus sentimientos.
porque eso es lo que sucede cuando nosotros, el chiquito ve al pajarito, ay, no toques eso, quítate, no, tíralo, ya, vámonos para otro Ahí lado. rompes la Ahí naturalidad. rompes la Ajá. comunicación, eso que el chiquito estaba sintiendo, ya no va a tener el acercamiento. Y entonces le da miedo. Entonces le da miedo, ay, qué era, qué Ujú. feo, qué horror, y rompemos esa posible comunicación y contacto con este tema, Claro que es importante. que es bien importante, y aparte con una separación, como les digo, un cambio de colegio. Si nosotros como adultos no platicamos con ellos, no nos acercamos a las emociones, pensamientos y sentimientos que ellos tienen, o sea, ¿cómo nos van a expresar lo Sí. que él sintió al ver el pajarito? Sí, porque va a sentir un temor, un miedo y va a decir la muerte pues es algo Qué malo, feo, ¿no? Qué feo, qué es algo feo, ¿no? Y no es algo natural que pues, está Sí. todos los días con nosotros. Yo puedo usarlo como un puente de comunicación con los niños. Si su mascota murió y nosotros lo acercamos, le enseñamos que el cuerpo ya no se mueve, ya no va a necesitar comer, esa mascota, el gatito o el perro, entonces él ve, el cuerpo ya no se mueve, porque a ellos les genera curiosidad. Ya no va a necesitar comer, ya no tengo que ponerle agüita, mami. No, mijito, ya no. Mira, Es importante también la comunicación. Claro, platicar con ellos. Si nosotros, y acá les voy a contar alguna anécdota precisamente con nosotros, de un perrito que murió, de Fergie. Ay, sí, ¿Te acuerdas de sí. nuestra querida Fergie, su mascota? Porque esto sucede. ¿El papá qué hace? Se murió la mascota, como también creo que lo habíamos mencionado, y queremos sustituir a la mascota cuando el niño perfectamente se da cuenta de que no es su mascota, ¿no? En lugar de acercarnos y platicar con ellos sobre esto que está sucediendo. A nosotros les comparto que cuando mis hijos eran muy pequeños estaban los tres, tú en maternal, Clau creo que había entrado ya a primero de kinder y Mauricio estaba en primero de primaria. Y entonces mi perrita abrió la puerta para despedirlos para el colegio y se sale. Al abrir la puerta se sale y la atropellan. Y muerta la perrita. Entonces, ahí mi esposo, bueno, le hablé, yo lloraba como pocas veces en mi vida he llorado y le decía, Mauricio, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a decir a los niños? Y lo que van a sufrir. Y entonces fue el primer acercamiento que ustedes tienen con un tema así. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Sentaditos, llegaron del kinder. Nos sentaron en la sala. En la sala, todos muy propios, mi esposo y yo, mis 3 hijos ahí. ¿Quién creen que se murió? Cuando les dijimos, se murió Fergie, soltaron en llanto los 3. Sí, los 3. Los 3, no. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Cuéntanos, ¿y dónde está? Porque el chiquito, claro que se está dando cuenta. Estos son los momentos que nosotros en los que podemos acompañar al niño e identificar qué es lo que está sintiendo. Sí, claro. Sí, de ahí, podremos ir y comprar otra mascota, sí, pero el niño necesita saber la verdad. Esto es lo que quiero decirles. El niño necesita siempre la verdad, no explicaciones largas, pero sí que lo que yo le diga sea cierto. Siempre la verdad. Sí. Y ahorita que tocas este tema de la comunicación que tenemos que tener con los niños o con nuestros hijos en este caso, también entra el tema anterior, el que platicábamos de la ontología del lenguaje. Ajá. Es importante el cómo utilizamos las frases, las palabras y el cómo las decimos para que el niño pueda recepcionarlo de manera sana y natural. Claro. Y entonces aquí se vienen muchas frases que podríamos ahorita, si quieres ahí nos compartes algunas, pero hay frases que llegan a confundirlos y que llegan también y que después, bueno, se ven reflejadas después en una actitud, etcétera. Entonces, ¿qué frases aquí, por ejemplo, te has topado en alguno de los casos? ¡Ay! Les voy a contar muchas. Así como hablamos en el capítulo anterior, hoy lo retomamos porque qué importante lo que les decimos a nuestros chiquitos. Ellos, por sabiduría natural, reciben perfecto la palabra muerte. ¿Qué hace el adulto? Empieza a buscar eufemismos, es decir, palabras que le quiten peso emocional, y ahí es en donde confundimos a los niños. Okay. Porque nosotros, fíjense, les decimos, el abuelo murió.
y les decimos, el abuelo se fue. Sí, sí, sí. De las más clásicas, de verdad. Y entonces, ¿qué piensa el chiquito? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? Si se fue, ¿Por qué no regresa? ¿por qué no se regresa? despidió? ¿No? Exactamente. Entonces le generamos esa confusión. Muchísima confusión y ellos crecen Con abandono. con idea de me abandonó mi abuelo y yo amaba a mi abuelo y por qué no me dijo adiós y por qué todos se llevaron las cosas de mi abuelo y el chiquito está viendo todo lo que pasa alrededor. Sí, sí, Fíjate, sí. esa es una. Otra, tu papá ya es un ángel que ahora desde el cielo te cuida. El chiquito dice, ¿cómo que un ángel? ¿Cómo que el cielo? Los chiquitos a estas edades de las que estamos hablando ahorita no comprende qué es el cielo, qué hay en el cielo. Es un ángel. Ese chiquito, recuerden que está actuando desde el pensamiento mágico, ¿sí? Él nunca ha visto un ángel. Él se va a imaginar al ángel como él cree que sea. Y no puede ubicar a su papá como un ángel. Y luego de aquí viene mucho enojo a veces cuando se usa esta frase de Dios se lo llevó para tener un ángel en el cielo. Él dice, pero a mí mi papá me hacía falta aquí. ¿Por qué Dios se los lleva? ¿Qué no tiene otros ángeles? ¿Por qué se llevó al mío? Sí, entonces ahí, por ejemplo, le generamos como un pleito con Dios, con la religión, ¿no? Así es, con Dios se enojan muchísimo con Dios, porque dice, ¿por qué Dios se llevó a mi papá? Esto de ahora es un ángel, para ellos es muy confuso, no pueden comprenderlo y se lo llevó, ¿cómo se lo llevó? ¿Cómo? Y si además aquí hablamos de que a este chiquito no lo llevan a la funeraria, por ejemplo, y él no tiene la oportunidad de ver y de compartir estos sentimientos y estas emociones, él no entiende cómo se lo llevó. Entonces, ¿a dónde voy y qué es lo que voy a ver? Esto es lo que los confunde. Fíjate, aquí les voy a compartir otra anécdota. A mí, hace muchos años, cuando yo iniciaba en la tanatología, llegó una chiquita conmigo y le pregunto a su mami, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto se los comparto con permiso de ellas, ¿eh? Siempre que comparto un caso es porque me dan chance de que yo lo cuente. Y le digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y me dice, ¿sabes qué? Ha bajado mucho en calificaciones. Mucho. O sea, está sacando muy malas calificaciones, no quiere estudiar. Esta chiquita tenía en aquel momento 8 años. No quiere estudiar, está súper agresiva con sus compañeras. A la maestra le está contestando horrible. O sea, está muy algo impulsiva, que no hacía. Ahora lo está haciendo. Ahora lo está haciendo, pero no crean que fue cerquitita de la muerte de su papi. Y le digo, ok, ¿qué evento ha sucedido del que tú creas que pueda venir esto? Y me dice, mira, su papá murió hace 8 meses, o sea, ni siquiera era cerquita de la fecha de muerte. Pero murió hace 8 meses, pero apenas se está portando así. A lo mejor es otra cosa. A lo mejor es otra cosa. Dije, ok. Entonces le dije, bueno, pues voy a platicar con ella y vamos a ir viendo. En las diferentes sesiones que teníamos, tuvimos a lo mejor como una para jugar, para hacer el vínculo y así. Más o menos como en la tercera sesión, yo le llevé un rotafolio y le dije, hoy vamos a dibujar. ¿Se te antoja? Sí. Aparte una niña de verdad hermosísima. Y me dice, sí, vamos a dibujar. Y me dice, pero, ¿qué quieres que dibujemos? Le dije, no, ¿tú qué quieres dibujar? Y me dice, quiero dibujar a mi papá. Y le dije, ay, órale, porque así hasta lo puedo conocer. Sí, me encanta la idea. Y me dice, pero te voy a dibujar a mi papá como yo recuerdo a mi papá. Okay. Y le digo, a ver, ¿y cómo lo recuerdas? Me dice, es que Clau, yo estoy muy enojada. Y le digo, ¿por qué? Me dice, pues es que estoy furiosa porque en el colegio, las mamás de mis amigas, mis abuelos, todos me dicen que ahora mi papá ya es un ángel. Y yo no quiero un ángel. Yo quiero a mi papá como es mi papá. O sea, de verdad no saben, yo estaba impresionada. Decía, es que la sabiduría de los niños es maravillosa. Y le digo, ¿y cómo es tu papá? Me dice, mira, Clau, a mí me dicen que un ángel
tiene un vestido blanco, Y se es- pone guaraches, vean, o sea, su lenguaje, porque tenía, o sea, en ese momento eran 8 8 años. añitos. El ángel se pone un vestido blanco, tiene guaraches y una cosa aquí encima de la cabeza. Y yo no me quiero imaginar así a mi papá. Yo a mi papá me lo imagino todos los días abrazándome con sus chinos, con su playera, su short y sus tenis, porque mi papá siempre usaba sus tenis. Qué bonito. Ay, vean qué hermoso. Sí, sí, sí. Entonces le dije, exactamente vamos a dibujar a tu papá como es tu papá. Sí. Y empezó a dibujarlo. Y en ese momento identifiqué de dónde venía su enojo. Ella Claro. estaba muy enojada porque querían que pensara en su papá como si fuera un ángel. Es que ahora es un ángel que te cuida. Por eso tan importantes las frases que usamos. Y entonces ahorita, por ejemplo, ella se ve un resultado, se ve algo después de 8 meses. O sea, no es necesario que sea No. inmediato y si no, tampoco tiene como un periodo de tiempo. Pero sí es importante, por ejemplo, ahorita los adultos, ¿en qué ellos se podrían fijar? En que, a ver, mi hijo está teniendo esta actitud, se ve reflejado, o sea, sí tiene como una marcación importante. Sí, por supuesto. Lo que yo les decía, o sea, alertas, señales de alerta. De alertas, exacto. Hay muchas. Una de ellas, por ejemplo, el bajo rendimiento académico. Si el chiquito empieza a hacer muchos berrinches, hay algo que está sucediendo ahí. Dejan de comer, se ponen con actitudes agresivas e impulsivas, empiezan a pegar. Hay periodos en los niños en que no cuentan con el lenguaje completo para expresar lo que están sintiendo. Ellos solo lo sienten. Sí, claro. El enojo lo sienten en Una el emoción. cuerpo. La tristeza la sienten en el cuerpo, solo que no saben cómo expresar, mami, me siento triste porque mi papá murió. Hay procesos en que todavía ellos no pueden hacer esto, y es a lo que me refería hace ratito, diciéndoles que hay que aprovechar la muerte de mi mascota o la muerte de un pajarito o de la tortuguita para hablar con ellos y que ellos se expresen. Que aprendan a expresarse de la muerte, ¿no? Sobre estos temas. Y claro. sobre sus sentimientos, ¿sí? Cuando el adulto le dice, es que mi hijita me siento muy triste porque me enojé, tuve un evento y me enojé mucho, fíjate que discutí con una persona y me siento muy enojada o me siento muy triste por haber tenido esa discusión. El chiquito empieza a adquirir el lenguaje para poder expresarse. Y porque él va a preguntar, ¿qué es discutir, mami? Ah, pues que yo decía unas cosas y la otra persona decía otras. No nos poníamos de acuerdo. O nos estábamos queriendo poner de acuerdo, pero el niño así es como adquiere un mejor lenguaje y por lo tanto va a poder expresar de forma mucho más completa. Entonces, ¿qué sucede? Si hay alertas, hay chiquitos que empiezan frente a algún tipo de pérdida, si ya no mojaba su cama, si ya no usaba pañal, vuelve a suceder. A como otros, un retroceso. Ajá, como que se regresa a esas conductas. A otros, por ejemplo, ya no pueden dormir con la luz apagada, quieren dormir con la luz prendida, porque les da miedo, no saben qué es lo que está sucediendo. Y aquí vuelvo a tomar las frases. Si yo le digo, por ejemplo, murió, ¿qué decimos? Murió tu tío. Y el chiquito quería, o este niño quería mucho a su tío. Era su tío favorito y su tío preferido. Y nosotros como adultos les decimos, pero tu tío ahora desde donde esté, él te ve. El niño, por curiosidad, va a preguntar, ¿de día y de noche? ¿Todo el tiempo me ve? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo te ve. Entonces al chiquito le da miedo porque dice, entonces, ¿cómo es que me ve? ¿Cómo es que me está viendo? A mí me llegó uno que me preguntó, oye, Clau, y entonces cuando me estoy bañando me ve. Sí, porque era su miedo, no se quería bañar solito. Como el niño genera desde el imaginario, lo acomoda y sí se lo está creyendo. Claro. Entonces, por eso es muy importante. También otra frase que ahorita estamos platicando es, está en un lugar mejor. Eso lo ocupan muchísimo. Sí. Y entonces el niño dice, está en un lugar mejor.
¿Cómo? ¿Cómo? Pero pues si tú estás llorando, entonces no está tan mejor ese lugar, ¿no? Exactamente. Y eso también es una frase que los marca, bueno, creo yo que los marca mucho. Mucho, porque el niño no entiende si está en un lugar mejor, cuál es ese lugar. ¿Cuál es el lugar? Y además, si es un lugar mejor, porque toda mi familia llora, porque todos están vestidos así. Si los adultos no les explicamos, ellos están haciendo historias en su mente. Sí, porque acuérdense que están trabajando Desde el imaginario. desde este pensamiento mágico. Sí, ellos están haciendo sus historias. Claro, y ahorita una frase que me viene a la mente, porque justo el adulto lo hace con una muy buena intención, ¿no? Sí, detrás claro. detrás de estas frases es también una muy buena intención de parte del adulto para que el niño no sienta este sufrimiento o no Sí. sienta feo, ¿no? Pero por ejemplo una frase de Elizabeth Kubler-Ross me parece que dice, si cubriéramos las montañas del Colorado para protegerlas de las tormentas, nunca veríamos lo hermoso de sus relieves, ¿no? Así es. Y entonces es enseñarles, transmitirles de una forma sana. Así para es. ver lo hermoso también que es. Lo hermoso que también puede ser. Fíjate, y acá me encanta esta frase que acabas de decir, y les comento esto. Acá sucede mucho que por proteger al niño no confiamos en su sabiduría. No confiamos en que ellos van a poder con esto. ¿Sí? Ellos tienen esa capacidad natural para poder hablar de diferentes temas. A mí me preguntan mucho las mamás, oye, Clau, ¿cómo le contesto? ¿Qué le digo? ¿Hasta dónde le digo? Y yo siempre, de verdad que siempre les sugiero que de acuerdo al lenguaje del niño, nosotros como adultos les demos respuestas. Cuando un niño es capaz de elaborar una pregunta, es porque es capaz de recibir la respuesta de esa pregunta. Ok. ¿Sí? O sea, fijarnos en el lenguaje. En el lenguaje. De acuerdo a la edad de mi hijo o de mi hija, ¿no? Así es, de acuerdo a su lenguaje, porque hay chiquitos que muy pequeñitos, de 5 o 6 años, ya tienen un lenguaje bastante bien estructurado. Bastante amplio. Si él es capaz de preguntar, es capaz de recibir la respuesta que yo le dé. Siempre con la verdad, respuestas cortas, sencillas, de acuerdo a su edad. Eso es muy importante. Y siempre con la verdad. Y siempre con la verdad. Por ejemplo, por protegerlo, yo mejor me quedo callado, hago como que no pasa nada, cuando sí está pasando algo. El niño lo percibe y lo identifica por mi lenguaje no verbal, por tu expresión. expresión facial. Yo le estoy diciendo al niño, yo estoy muy bien y estoy con los ojos rojos, a punto de llorar, pálida. Hasta cierta debilidad. Cierta debilidad, y el niño sabe, ¿cómo mi mamá me está diciendo que está muy bien? Si yo estoy viendo que no, el niño se fija en eso y lo percibe perfectamente. Cuando los papás queremos mantenernos en esta postura estoica de podemos con todo y yo soy fuerte y a mí no me va a ver llorar, porque si él me ve débil, entonces él se va a ir abajo y se va a poner muy mal, lo que estoy haciendo es que ese chiquito de adulto sí se pueda poner muy mal. Claro. Y realmente pueda haber una debilidad para no afrontar cosas complicadas en la vida. Sí, porque no encuentra esta fortaleza de que le enseñaron y dice, ¿cómo? Y sabe, y algo bien importante es que cuando yo le digo a mi hijo o a mi sobrino, le digo, es que estoy muy bien y él está viendo que no estamos sintiéndonos bien, ahí es en donde los niños pierden la confianza en los adultos. Dejan de creer en los adultos. Porque se me está mintiendo. Claro. Entonces, obviamente... ¿Por qué me miente? ¿Por qué me miente? Entonces no confía en mí y se genera también desconfianza entre el papá y el hijo, ¿no? Dice, ¿por qué me miente? No, me oculta algo. Me oculta. No, o sea, ¿qué mi papá piensa? ¿Que yo no entiendo? Claro que entiendo. Claro que entiendo. Me doy cuenta. Sí, es que los niños perfectamente saben que algo está sucediendo, aunque nosotros queremos, por como esta frase de Elizabeth, cubrir la montaña para que la tormenta no la lastime,
queremos así mantener al niño súper Protegido. protegido y no estamos permitiendo que él, a través de su sabiduría natural, se fortalezca, crezca, aprenda y posteriormente pueda afrontar de forma sana todo eso que va a llegar en la vida, porque no se lo vamos a poder evitar. Claro, sí, porque va a seguir llegando. Así Digo, siempre es. parte, como comentamos hace ratito, que parte de una buena intención. Si ustedes lo han hecho con sus hijos y así, no se juzguen, sino es también, Exacto. o sea, Esto es aprendizaje. este es un aprendizaje y mejor vayamos mejorando con estos tips que estamos dando, ¿no? A la comunicación con nuestros hijos. Exactamente. Ujú. Hay que abrir la comunicación, hay que identificar que, por ejemplo, en los procesos de duelo, las etapas que se van viviendo en los procesos de duelo, en los niños son totalmente diferentes a las de los adultos. Ujú. Pero, por ejemplo, los sentimientos Son son similares. similares. Sí, O sea, lo son viven de diferente similares. forma. Sí, Ujú. ellos lo viven de forma diferente, pero son similares. Cuando nosotros vivimos un proceso de duelo, sentimos temor, tristeza, a veces frustración, desesperación, angustia, ansiedad. Ujú. Ellos lo viven de forma similar, las etapas no, aunque ambos, adultos y niños, en algún momento del proceso llegamos a la aceptación. Ok. ¿Sí? Quiero retomar las frases porque hay otra que también hace mucho daño. Cuando decimos, papá se fue, el niño recuerden que va a esperar que esa persona regrese. Ujú. Y acá les quiero contar también otra anécdota de un caso de una chiquita, porque como les digo, los adultos somos los que muchas veces nos desacomodamos y me encantó lo que dijiste, eso es lo que quería retomar. No nos juzguemos, es que no sabemos cómo hacerlo, nunca nos han enseñado. Sí, porque tú Sí. aprendes de otro adulto. Pues sí, tú también aprendiste. tus abuelos y tus papás pues tampoco sabían cómo hacerlo y así lo vamos haciendo. Ahora hay otras oportunidades, pero quiero comentarles este caso porque es hermosísimo también con otra chiquita, en donde ella es hija única y vivía con su papá y su mamá. Cuando ella tenía 3 años, su mami enferma de cáncer, un cáncer muy agresivo. Muy agresivo. Pero mamá fue remontando, solo que esta chiquita, pues desde los 3 años hasta los 7 años, que es cuando llega conmigo, ella conoce a mamá enferma. Ujú. Sí, o sea, la conocí a través de esta enfermedad. En el lapso de tiempo en que ella va creciendo, escuchaba a los adultos de su alrededor decir, los adultos pensaban que ella no escuchaba, pero ella, por supuesto que estaba, a lo mejor Sí. estaba jugando por allá, Pero está pero atenta. claro que estaba escuchando lo que los adultos decían. Y decían, es que mamá pronto se va a ir, y pronto se va a ir. Entonces ella, cuando entra al colegio, al kinder, porque ella todavía estaba en kinder, la ponían a dibujar y ella empezó a dibujarse más o menos como a los 6 años. Empezó a dibujarse como que mamá, hagan de cuenta que era como una vela, como si se fuera hacia arriba, como si fuera humo, y dibujaba una carita. Y hacía una vela más pequeñita y que también se iba hacia arriba, ¿no? Y no ponía pasto, no ponía nada abajo y les llama mucho la atención. Yo era cercana a la familia, entonces me preguntan, oye, ¿qué crees que esté pasando? Porque está dibujando mucho así, como que algo se fuera hacia arriba y ella, y una figura pequeña también hacia arriba. Yo les decía, y le pregunté, ¿qué están hablando en la familia? ¿Qué se dice? Se comunica. Y decían pues que mamá pronto se va y pronto se va y que ya se va a ir, pero no se hablaba de la enfermedad y a ella no le habían dicho que esto estaba sucediendo y que era grave. Entonces ella en su interior sí se decía a ella, yo me quiero ir con mi mamá. Claro. A donde mi mamá se vaya, Yo voy. yo me voy con ella. Porque decía, mi papá
trabaja todo el día, ¿yo con quién me voy a quedar? Mi papi, pues, él tenía, como muchos de nuestros padres, pues tienen que salir a trabajar. Sí, porque la vida sigue. La vida sigue y mamá se está yendo. Todos dicen que mi mamá se va, pues yo me quiero ir con ella. Sí, claro. Sí, entonces, este tipo de frases hacen de verdad mucho daño. Mucho ruido, sí, en las Mucho personas. daño, porque esta chiquita no estaba sabiendo cómo acomodar el que mamá va se a ir, acercaba a la muerte se de acercaba. mamá. Cuando va conmigo, empezamos también a hacer un trabajo muy bonito. Es uno de los casos que me han dejado como Muy marcada. muy marcada y una huella, y por eso se los quería compartir y no quería que se me olvidara. Porque empiezo a trabajar con ella y la de la sabiduría era ella. Tú aprendiste. Yo ahí aprendí. Cómo es muy bonito lo natural, Ay, ¿no? hermosísimo. O sea, es impresionante. Es impresionante, porque cuando empezamos a platicar y haciendo ejercicios con mamá y con ella, unos ejercicios muy lindos, un día a mí me avisan que pues mamá ya está muy mal y que se acerca pronto la muerte porque su cuerpo ya no estaba respondiendo. Sí. Entonces yo no sabía a esta chiquita cómo explicarle lo que era un vínculo y que aunque mamá muriera, ella siempre iba a estar conectada con su mamá. Entonces yo lo que quería era explicarle lo que era el vínculo con mamá, que no iba a desaparecer nunca eso. Entonces a mí se me ocurre, un día que llega la sesión, mi consultorio, yo estaba hasta el final, en un pasillo largo. Entonces le dije, te vas a sentar aquí, y le amarré un listón, un estambre, una madeja de estambre, se la amarré en su pantaloncito, se lo amarro ahí. Y le dije, tú te vas a quedar acá sentada, yo voy a salir, voy a caminar por el pasillo, voy a cerrar la puerta y vas a jalar el listón para que sepas que yo estoy ahí, para que veas que aunque no me veas, estoy ahí. Porque de ahí yo quería desprender, pues, el vínculo, vínculo. ¿no? El tema. Y yo acá revuelta decía, es que ¿cómo le voy a explicar eso? Y entonces le amarro y ella nada más me veía con una cara de ternura que en mi vida voy a olvidar. Y entonces le amarro, me salgo. Cierro la puerta, camino, jalaba, ella me jalaba y regreso. Y ya vengo enredando el estambre, me siento frente a ella porque tenía yo 2 sillones. Y me la quedo viendo y le digo, es que lo que yo te quiero explicar es que, aunque tú no me podías ver, tú sabes que yo estaba ahí. Yo por eso jalaba y tú sabías que yo estaba ahí. De verdad. Se me queda viendo y me dice, sí, Clau, sí sabía. Le digo, bueno, es que así nos pasa. A veces, aunque no veamos a la persona, nosotros en nuestro corazón podemos sentir que está ahí, que están ahí con nosotros. Cuando yo le estoy diciendo esto, ella se me queda viendo y hace así sus manitas y las cruza. Y hace así. Y me dice, ay, Clau, lo que tú me quieres explicar a mí es que entre mi mamá y yo hay una liga indestructible. Y me la quedo viendo y le digo, sí, eso es lo que te quiero explicar. Es que tú lo que me quieres decir es que aunque mi mamá esté en China, esté en Japón o esté en el cielo, mi mamá siempre va a estar conmigo. Qué bonito. Ay, no. Hasta casi me sale, de verdad, no, la a lágrima. mí se me rompe la voz porque Qué de verdad bonito. es una de las experiencias más hermosas que he tenido. Sí, qué bonita historia. Y me dice, eso, Claudia, eso, tu estambre se llama Liga Indestructible. Desde ese momento y Ya en mis ocupas sesiones, la liga yo indestructible. uso esta palabra. O sea, Qué estas bonito. 2 palabras, liga indestructible. A quien llega a hablar conmigo sobre algún proceso de duelo de este tipo, les digo, es que existe la liga indestructible. Esta chiquita hoy es ya una mujer, bueno, una adolescente, preciosísima, y es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido en mi vida. Vean cómo la naturaleza, lo que es sabio, nosotros no necesitamos maquillarlo, ni ponerle, ni quitarle. Sí, ni Ellos cubrirlo, lo saben. lo saben. Ellos lo saben. Sí, yo haciéndome bolas y cómo le explico. Ellos lo saben. Claro. Solo hablemos con la verdad. Yo ahí le dije, sí,
Le dije, tu mami, tú sabes que mamá, su cuerpo está muy enfermo, muy enfermo. Muy cansada. Está muy cansada. Y me decía ella, sí, porque le ponen muchas inyecciones. Ay, pobrecita. Ella lo sabía. Ujú. Le decía, y su cuerpo ya no aguanta tantas inyecciones. Y me decía, no, yo lo sé, mi mami ya pronto va a morir. Ujú. Ella usó la palabra natural. Sí, 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 sí. solo hay que abrirnos a esta posibilidad hermosísima de aprender de los niños. Somos nosotros quienes necesitamos aprender de ellos. Sí, claro. Dejemos que ellos hablen, que ellos expresen, que ellos nos digan. Quiero comentarles, después de esta hermosa Historia. historia, Sí, qué porque es bonito. preciosa, comentarles que a través del juego los niños están expresando lo que están viviendo. Y a los adultos, es a nosotros a quien nos cuesta trabajo escuchar lo que ellos están jugando. El niño, por ejemplo, si hubo un accidente y la familia está consternada porque hubo un accidente, los chiquitos van a estar jugando con sus coches o con la muñeca, se cayó del coche, chocó su coche. Y se murió. Y se murió, iba en la montaña y se cayó y se murió. Ellos así están A través del juego. a través del juego acomodando eso que escucha en los adultos. Generalmente los adultos les dicen a los niños, deja de jugar a eso, qué horror, ¿cómo estás jugando a que se mueren? ¿Eso es lo natural? Ellos así están acomodando lo que están escuchando alrededor. Ujú. Dejemos que los niños jueguen, dejemos que los niños se expresen, que dibujen. Hay muchas formas para ayudar a los niños, Ujú. ¿sí? Que dibujen. Ahora hay cuentos preciosos a los que podemos recurrir para platicar con ellos. De verdad, permitirnos a nosotros como adultos Ujú. aprender de ellos. Aprender de ellos. Aprender de ellos. Muchas de las personas que ahora tomamos terapia de alguna forma, somos esos niños a los que a lo mejor no nos dejaron expresarnos o no pudimos decir lo difícil que fue Claro, vivir vivir. alguna circunstancia quizá de la vida. Pues ya vamos a empezar bueno, A más bien vamos a cerrar. cerrar, Vamos sí. a cerrar y estamos muy contentos de este cierre de temporada. Y fíjate que hay una frase de ahorita que estamos hablando de esta niñez que también dice, todos los adultos alguna vez fueron niños Ay, sí. y muy pocos la recuerdan. O sea, Ay, sí. también tengámonos esta parte de la compasión con uno, de que, pues oye, yo no tuve estas herramientas o no me fueron transmitidas y yo poder cambiar para mis hijos o para mis sobrinos o para un niño, Sí, o para ¿no? mis nietos. para mis nietos, y voy a transmitirles para que ellos puedan crecer y ser mejor, ¿no? De una forma más sana y más natural, Así es. ¿no? Ay, sí. Pues muchas gracias, de verdad que gracias a todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de esta temporada. Ha sido un gusto y un privilegio Sí. el saber que ustedes nos ven, que nos dan like, que nos hacen comentarios, Que ha nos sido preguntan. que nos preguntan, porque sí, la verdad es que nos han estado siguiendo. No tenemos cómo agradecerles esta presencia. Para nosotros ha sido un gozo, un gusto. Un gusto, muy padre. Ha sido Muy una muy padre. bonita experiencia. Muy bonita experiencia poder compartir con todos ustedes, sentirnos acompañados, porque cada que grabamos sabemos que ahí atrás están todos ustedes. Y por ustedes nos motiva a estar aquí también. Sí, de verdad que sí, muchas gracias, lo agradecemos con el corazón y amenazamos con regresar, amenazamos con volver. Nos encanta esta experiencia, tendremos otra temporada con nuevos invitados, con Una nueva dinámica. una nueva dinámica. Y ya lo van a ir conociendo a través de nuestras redes sociales. Así es, muchísimas gracias, les envío un abrazo profundo y con todo mi corazón, de verdad, gracias. Muchas gracias. Y entonces cerramos esta primera temporada y esto fue Madre. Hijo, Muchas gracias. bye. Bye.